Hola, soy Andrés Bravo de la Oveja Brava y hoy quiero contarte mi testimonio. Hace unos años, estando de vacaciones junto a mi familia, sentí que quebraron mis piernas. Al despertar, mi esposa me dice que había sido una pesadilla, pero era literal, sentí que habían roto mis piernas. Eso fue en el mes de febrero. Unos meses antes, un familiar me manda un mensaje que decía así: querido Andrés, he tenido tiempo de oración y el Señor me ha entregado esta palabra para ti. Prepara tu corazón, prepara tu familia, porque entrarás en un tiempo junto al Señor. Entrarás como un siervo y saldrás como un obrero aprobado. Recuerdo que al momento de despertar fueron las primeras palabras que vinieron a mi mente. Era fuerte, era como que me habían quebrado literalmente las canillas. Me levanté con mucho temor para poder enfrentar el momento y entender qué es lo que iba a suceder. Pasaron los meses, de vuelta de esos días de descanso, y ya el tobillo se había inflamado de una manera como si hubiese tenido un golpe muy grave. Comencé a visitar médicos, exámenes, diferentes clínicas, doctores, y aún no encontraban un diagnóstico claro. Cuando llegué al doctor debido, ya me decía que había que tomar alrededor de 5 exámenes, pero el más trágico había que tomarlo de igual manera porque era necesario, pero que no me preocupara. Pasó la semana, pasaron los días, el resultado de los exámenes mostraron que era una enfermedad grave, un diagnóstico de una enfermedad autoinmune que lleva por nombre espondilitis anquilosante. Esto sucedió en el año 2016. Fue físicamente el peor año de mi vida. Teniendo un trabajo activo en terreno, tuve que quedarme en casa. Recuerdo que cuando llevamos los exámenes al doctor, él comenta a mi esposa y le dice cuántos hijos tienen, cuántos años llevan casados, y le dice: porque te quiero sugerir que desde hoy comiences a atender a Andrés como un hijo más. Yo hasta ese momento no entendía la gravedad de la enfermedad. Me dijo: vete a casa, comienza a relajarte, toma cama y trata de no forzar tus rodillas ni tus tobillos. Me acuerdo que cuando él comenzó a leer el diagnóstico, me miró a los ojos, me dijo: Andrés, ¿en qué trabajas tú? Yo le comenté que trabajaba en terreno, en el paisajismo, y él comienza, más que un diagnóstico, comienza a leer una sentencia sobre mi vida. En ese momento recuerdo que solo escuché su voz y por un momento olvidé que estaba mi esposa y mi madre de mi lado y comencé a caer en un hoyo profundo. Mientras escuchaba el diagnóstico, que más que diagnóstico sonaba como una sentencia ante un juez. Recuerdo en un momento la desesperación, comencé a sentir la angustia y solo sentí el apretón de manos de mi esposa y volví por unos minutos a la realidad. Estaba todo sudado, pálido, me dice ella, y decidí sentarme por unos minutos. Guardé silencio. Salimos de esa consulta. Recuerdo que ya estaba con una muleta. Subí al auto y solo guardé silencio. Por mucho rato guardé silencio. Llegamos a casa y comenzaron las largas noches de llanto, largas noches de soledad. Usted dirá: ¿soledad? Sí, largas noches de soledad. Recordé las palabras que el pastor me había escrito: entrarás en un proceso, entrarás en un tiempo de intimidad con Dios. Fue difícil, fue muy complicado, porque al estar rodeado de toda tu familia, aún así estás solo, rodeado de muchos seres queridos, de amigos que te visitan, pero siempre llega la noche, y la noche es silencio, es soledad. Fueron muchas noches de llanto. Recuerdo que había noches en que podía dormir un par de horas y mi esposa me despertaba y mi camiseta de dormir estaba empapada en sudor. Ella la quitaba y no sé si usted ha recordado los momentos cuando usted limpia el suelo
y tiene que trapear con un paño muy húmedo. Así ella quitaba mis camisetas. Comencé a bajar rápidamente de peso. De mi contextura normal, que son alrededor de 80 kilos, rápidamente llegué a los 54 kilos. El dolor me acompañaba día y noche. Recuerdo que para poder asistir al baño me tenía que acompañar Jonathan, mi hermano, Israel, mi esposa, Luis, mis padres, mis hijos, y tenían que tomarme entre 5 o 6 personas con mucho cuidado de no mover mis codos, mis rodillas o mi cadera porque eran gritos de dolor. No entendía qué sucedía a pesar del diagnóstico, porque al igual que usted, yo creo en un Cristo sanador. Desde chico he practicado el cristianismo, mis padres, pastores misioneros, vivimos las misiones por muchas ciudades de nuestro país y hoy me tocaba enfrentarme a un momento difícil junto a mi familia. Comencé a vivir momentos trágicos donde los exámenes, aún con toda la fe y la oración de la familia, los exámenes eran adversos en todos sus números. Pero aún así la familia y la iglesia seguía orando, seguía apoyando, seguía en la oscuridad llevando una luz de esperanza que es la palabra fe. Por mucho tiempo fueron meses de invierno, lo recuerdo. Mayo, junio, julio, donde eran largas noches. No me di cuenta como en momentos muy difíciles ya no quería clamar a Dios, solamente quería guardar silencio. Miraba a mi esposa, a mis hijos, y tan solo miraba al cielo y le decía: una noche más, un amanecer más, un día más. Mi caja torácica comenzó a inflamarse, mis rodillas eran como pelotas de baby fútbol. No podía moverme, ya estaba en cama. Mi esposa me aseaba en cama, comía en cama. Recuerdo que había noches donde eran las 4 de la mañana y me hablaba a mí mismo y decía: Andrés, hoy te vas a levantar, hoy vas a tener un día normal, hoy vas a compartir, vas a reír. Y recuerdo que llegaban las 9 de la mañana y quería inspirarme para poder ponerme en pie. Llegaba el mediodía y recién lograba ponerme sentado en la orilla de mi cama. Llegaban las 13, 14 horas y aún seguía sentado en la orilla de mi cama sin poder levantarme. Llegaban las 4 o las 5 de la tarde y ya le pedía llorando a mi esposa que me volviera a estirar en mi cama y me volviera a tapar. No me di cuenta cómo empecé a entrar en depresión. Bien lo recuerdo, era mucho tiempo de dolor. Eran muchos medicamentos. El día lunes era una bomba de medicamentos y tenía que seguir con ellos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y no veía ninguna mejora. Toda nuestra familia es cristiana. Tengo padres pastores, un matrimonio de fe. Tengo una esposa llena del amor de Dios y una mujer de fe, hijos. Pero algo sucedía que ya llevaba 5 o 6 meses en cama y ya estaba muy delgado. Ya no me podía sostener en pie. Yo dije: nunca voy a usar silla de ruedas. Pero llegó el momento en que sí la tuve que utilizar. En momentos donde había crisis que no las conocía, crisis de pánico. Para poder ponerle un nombre a la situación, le pedí a Manuel que me abrigara muy bien y me pudiese sacar a dar una vuelta en silla de ruedas. Sí, en un momento estaba resignado a quedarme en ella. Aunque todas las noches, antes de dormir, levantaba mis manos y le decía al Señor que me diera un día más de victoria. Fue mayo, junio, julio, agosto. Y aún así los exámenes estaban todo lo contrario a lo que quería ver. Pero seguíamos manteniendo la fe, la convicción, la oración. En la entrada de mi habitación había un letrero que decía que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todas las mañanas y tardes veía ese cuadro. Sí, llega la duda, te inunda la duda, te inunda el cansancio físico, mental. Y sí, muchas veces también no quería ver más sufrir a mi esposa ni a mis hijos. Al comienzo de esta entrevista te dije que me sentí solo,
Sí, físicamente y humanamente me veía solo en la habitación, sin darme cuenta que enfrente mío estaba Jesús, su Espíritu Santo, que me decían que todo lo tenían bajo control, pero que era necesario. Recuerdo que empezaron a visitarme muchos pastores, muchos amigos, y recuerdo frases como: el Espíritu Santo, Jesús mismo permitió que entraras en una licuadora, pero está formando algo perfecto en ti. Yo quería que llegara luego el momento de la mejora. Yo ya quería salir con mis hijos a jugar a la pelota. Es más, le decía a Jesús: dame una oportunidad de poder ir a comprar el pan con mi esposa. Cosas que no tenían valor en un momento para mi vida. Estaba pidiendo al Señor que me diera la oportunidad de poder disfrutar un momento más con ella de pie, porque ya mis piernas estaban perdiendo y habían perdido ya toda la musculatura. Recuerdo que en el peor momento el doctor me dice: te recomiendo que comiences con kinesiología. Por lo menos 3 veces a la semana, comienza con un kinesiólogo. Llegó el kinesiólogo a tratar y empezó a darse cuenta que había perdido mucha movilidad. Y dijo una frase: tendrás que empezar a caminar de nuevo, aprender a caminar. Era una confrontación a la fe. Era una confrontación a todo lo que desde pequeño había escuchado sentado en la banca de la iglesia, que había escuchado en la voz de mis padres que son pastores, en la voz de mis hermanos, de mis hijos. Era una confrontación personal. Y te reitero y te digo, me sentí solo, sin darme cuenta que estaba rodeado de ángeles. La familia nunca nos dejó. La iglesia nunca nos abandonó. Estaba siempre en ayuno y oración. Mi papá como pastor les pedía que nos acompañaran diariamente y así lo hacían. Y ahí entendí el título de El Desierto. Comencé a vivir el desierto, no me daba cuenta. Y el desierto es para una persona. Cuando Dios te llama a ti a pasar por el desierto. Pero Él siempre está contigo. Yo lo veía en mi esposa, en la sonrisa de mis hijos, en el masaje. Israel iba a masajearme mis piernas inflamadas y yo podía dormir. Me acuerdo cuando ya terminaba el masaje, él se iba a su casa. Y así comencé a vivir el día a día. Un día a la vez, dice una famosa frase de una canción. Comencé a vivir el día a día a la vez. Siempre tenía acá en mi mente lo que el doctor me había dicho, que no iba a poder volver a hacer deporte, que no iba a volver a mi trabajo y que difícilmente podía tener una vida normal. Recuerdo que comencé a tomar 14, 15 pastillas diarias. El problema era que me iba a envenenar el hígado y que podía haber una hepatitis o una cirrosis, un montón de diagnósticos humanos que son reales. Pero muchas veces tú y yo olvidamos al Dios que le servimos o a quien entregó su vida por nosotros. Llegó en un momento en que mi hijo mayor me dice: papá, quiero hacer un trato contigo. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a jugar un partido de fútbol cuando te mejoraras? Sí, yo quiero que hoy me hagas la promesa que vamos a jugar ese partido. Recuerdo que a los 6 meses ya estaba jugando el partido con Emanuel. Hoy, a través de estas palabras, quiero decirte a ti que la sanidad, que la restauración, sí existen en Cristo. Que la sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder. Que el sacrificio de la cruz nunca dejó de ser real. Hoy, a través de testimonio, yo quiero decirte que Cristo es real. Hoy puedo disfrutar de una vida normal. Hoy puedo disfrutar con mi familia el deporte. Hoy puedo trabajar. Hoy puedo volver a la vida. Cristo hizo un milagro en mí y es lo que hoy hemos querido compartir contigo. Después de un diagnóstico muy severo, espondilitis anquilosante, supuestamente un cuerpo encorvado, dolores, inflamación, rodillas, etcétera, inflamadas, dolores a la cadera. Hoy Dios ha cambiado mi ADN. Me recordó cuán necesario era la fe, cuán necesario es pasar por el desierto, cuán necesario es que tú y yo podamos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y quiero contarte que sí, pude ir a comprar el pan con mi esposa, caminar por la vereda tal como lo había soñado, porque Jesús hace realidad tus sueños y te devuelve lo que el diablo un día te robó. Y como te dije al comienzo, mi nombre es Andrés Bravo, de la Oveja Brava, y yo deseo que hoy Dios te bendiga grandemente. Aumenta tu fe porque Dios tiene un milagro para ti.